Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando estén viendo este video. Hoy vamos a tener una pequeña clase sobre la jerga ecuatoriana, las jergas. Bueno, vamos a empezar con las diapositivas hechas en Gamma y la primera incógnita para desarrollar nuestra memoria y tener conocimiento previo es la siguiente pregunta. ¿Qué es la jerga ecuatoriana? La jerga ecuatoriana, como dice bien, es un conjunto de palabras y expresiones propias del Ecuador, resultado de la mezcla del español con lenguas indígenas como el quechua o el quichua, además de las influencias de anglicismos y de afrodescendientes. Esta jerga ecuatoriana refleja nuestra identidad cultural, nuestra identidad social y regional del país, adaptándose a los contextos urbanos, cotidianos, rurales y generacionales. Como podemos ver aquí, tenemos una imagen de una familia, ¿no? Ahora vamos a tener lo que es la clasificación regional de la jerga en el Ecuador. Primero empezaremos con la sierra. La sierra tiene influencia fuerte del quichua, con el español más pausado y melódico. Ejemplos: chuchaqui, que significa resaca; ñaño o ñaña, que significa hermano o hermana. Pasamos ahora a la costa. Tiene influencia afroecuatoriana, es decir, la habla es más rápida y rítmica. Expresiones como bacán, que significa genial, o pana, amigo. Pasamos a lo que es la Amazonía, términos indígenas propios relacionados con la naturaleza, como chonta, que es fruto de palma, y la región insular Galápagos, que es la menos documentada, pero que tiene influencia de migrantes y turismo internacional. Ahí podemos escuchar al Spanglish también. Clasificación social y funcional. La jerga juvenil, la jerga urbana, la jerga regional y la jerga popular. En la jerga juvenil, expresiones dinámicas como chumar, que es decir, cuando alguien se está emborrachando, dicen está chumadito; la farra, que significa fiesta; y el achachay, que significa qué frío. Cuando hace mucho frío dicen esa frase. La jerga urbana es más cuando se utiliza en las calles, en el barrio. Son anglicismos y modismos modernos. Por ejemplo, mi llave. Mi llave significa amigo. O porfis, algo más femenino, que también se utiliza en chats, que significa por favor. La jerga popular, que viene arraigada a la cultura local, muy cotidiano, por ejemplo, yapa, que es un regalo extra. Cuando van al mercado y dicen, ya pues caserita, caserita es otra jerga. Deme la yapa, que es el regalo extra de cuando hacemos las compras y nos dan ese pequeño regalo, en este caso la hierbita, es el regalo extra de la yapa. O cuando compramos un jugo, tomamos un poco y nos dan un poquito más, eso es la yapa. Otra palabra que es una jerga popular es la palabra pelucón. Pelucón es la persona adinerada, la persona que vive en zonas de mayor influencia económica. Entonces, cuando dicen pelucón, no es que tenga peluca, ni que sea muy pelón, sino que es gente adinerada. Luego venimos con la jerga regional, que como la explicamos en la anterior diapositiva, es con connotaciones sociales, es decir, que se refieren a un grupo étnico específico. Por ejemplo, cuando decimos los longos, quieren decir a la gente que es nacionalmente de la sierra, son originarios de la sierra. Se les dice longos. O monos a las personas que son originarios de la región costa. Las jergas nos ayudan también a caracterizarnos y a denominarnos de qué región o identificarnos de qué región de la zona de nuestro país venimos. Compartimos nuestra cultura, compartimos nuestros conocimientos y eso nos hace únicos al resto del mundo. Por eso vamos ahorita a estudiar lo que son las características lingüísticas distintivas. Por ejemplo, la primera característica es la influencia quechua y el quichua. Esta influencia se refleja en el vocabulario, tanto lo fonético como en la entonación.
creando una musicalidad única en el español ecuatoriano. Porque mijo, este. Segundo, el uso de diminutivos. Esto es muy común en las familias ecuatorianas, frecuente de empleo del ito o ita para expresar cercanía, para expresar cariño, afecto en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, venga acá, mijito, o mamita, o papito. Como cuarta característica tenemos la incorporación de los anglicismos. Debido a la globalización y a las redes sociales, es inevitable que se adapten a esta era digital moderna y optemos palabras del extranjero. Por ejemplo, rapport, por ejemplo, procrastinación, por ejemplo, Wi-Fi, eh, For You Page, etc. Como cuarta tenemos el doble sentido y el humor, que son expresiones con humor local que fortalecen nuestra identidad grupal y la complicidad cultural. Muchas veces se utiliza también para mantener cierta cercanía con personas que ya tenemos confianza. Se utiliza con doble sentido para causar cháchara, que es otra jerga, o burla, sin tenerle que faltar el respeto a la persona que estamos conociendo, ¿no? Ahora tenemos el diccionario, un ejemplo de expresiones muy populares aquí en el Ecuador sobre las jergas. Entonces, el diccionario dice la primera palabra, bacán, ya la vimos, que significa algo genial, excelente o muy agradable. Se usa para expresar aprobación, bacán o chévere. Por ejemplo, oye, tu dibujo está muy chévere. Quiere decir que está genial, que está excelente. O ese man juega bacán pelota, que juega muy bien, que es aprobado. La siguiente palabra es ñaño o ñaña. Significa hermano o hermana, como lo vimos. También es usado cariñosamente para amigos muy cercanos. Amigos que son muy cercanos, nuestros mejores amigos, personas que ya le tenemos un nivel de confianza extremo, les podemos decir ñaño o ñaña. La siguiente palabra es chumar, que es beber alcohol hasta emborracharse, término que se utiliza popularmente en fiestas. Está chumadito, te chumaste, ayer me chumé, quiere decir que se emborrachó hasta decir basta. La siguiente palabra es achachay, que es la expresión quechua que se utiliza para indicar un frío intenso. Es una expresión que se utiliza cuando hay un frío intenso, que es muy usada en la sierra. La siguiente palabra es yapa, regalo o cantidad extra que se da al comprar algo, que es una tradición muy comercial aquí en el Ecuador. Pelucón o pelucona, que es una persona con mucho dinero de clase alta económica, que ya la expresamos, ya lo compartimos y socializamos. Expresiones coloquiales en acción. Por ejemplo, de una. De una quiere decir ahora, que estoy de acuerdo y que lo voy a hacer. Es una afirmación categórica para decir sí, claro, por supuesto. Ir de farra quiere decir ir de fiesta, ir a la aventura, salir de fiesta, disfrutar la vida nocturna con amigos. Mande se utiliza bastante. Esto en cualquiera de las tres regiones del Ecuador es una forma muy educada de pedir que repitan o expliquen algo. Por ejemplo, mi madre me dice, ve al mercado, yo digo, Jafet, ve al mercado, y digo, mande, no lo escuché, me va a repetir lo mismo. O por ejemplo, me llaman por mi nombre, yo digo, mande, es una forma de contestación también. La jerga como espejo de la identidad. Primero, la jerga hace que tengamos algo muy clave como patriotas, sentido de pertenencia. Une a las personas dentro de regiones y grupos sociales. Aquí generamos lo que, otra jerga o un anglicismo, se conoce como rapport en la programación neurolingüística. Es crear esa sensación de estar cuando una o dos personas están en sintonía. Al usar jergas que compartimos en común, nos sentimos en sintonía, en confianza a la vez, y esto hace que tengamos esa sensación de cercanía. Pues no. Como segundo punto de espejo de nuestra identidad, la historia del mestizaje refleja las migraciones que hemos tenido internas y la resistencia cultural hacia cambios de nuestra
Perdón, perdón, ahora sí. De nuestra cultura. Creatividad lingüística es el vehículo de adaptación a nuevas realidades. Retos y oportunidades de estudio. Desafíos actuales. La jerga no siempre es valorada en contextos formales o educativos. Cuando estamos hablando en manera formal, en lugares en donde se requiere un lenguaje más formal y académico, se crea una brecha cultural. No es apropiado utilizarlo. Preservación cultural. Es un estudio, ayuda a preservar la diversidad cultural, lingüística del Ecuador. Sin embargo, esto hay jergas que ya se han dejado de utilizar y otras nuevas que han aparecido. Es importante que las mantengamos para definir quiénes somos. Como tercero, herramienta educativa. Puede ser un puente para la enseñanza del español como segunda lengua. Al utilizar jergas generamos cotidianidad en el estudiante para que así pueda desenvolverse de manera correcta y desarrollar aprendizaje significativo. Y cuarto, documentación urgente. Es vital y preciso documentar para que después se pueda difundir y evitar su pérdida generacional. Tiene que estar documentado para que nuestras futuras generaciones sepan que se utilizaba tal palabra y no se conviertan en lo que hoy conocemos como arcaísmos. La jerga ecuatoriana vive. La jerga es historia, es cultura y vida cotidiana en cada palabra. Su riqueza y diversidad reflejan la pluralidad de nuestro Ecuador. Así que hay que valorar estas expresiones para entender mejor a nuestra gente. Animémonos a usar y compartir la jerga ecuatoriana con mucho orgullo. Eso ha sido todo en nuestra clase. Vamos ahorita a hacer una actividad en TED sobre un video de las jergas que han hecho un par de extranjeros. Aquí tenemos como introducción, dice, empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en Guayaquil dicen bacán? En Quito prefieren decir chévere y en ciertas partes del oriente alguien podría decir ñañito para referirse a un amigo. Estas expresiones no aparecen en los libros formales de gramática, pero están vivas en las calles, en las redes sociales, en los memes y en las conversaciones cotidianas. Eso es la jerga, un tipo de lenguaje que se usa. Vamos a mirar el video. Este es el video. No tengo una... Hay que esperar un ratito. Otra publicidad. Como vimos ahí, pudimos ver dos ejemplos más de jergas, que es mandarina, una persona que lo manda a la pareja o que ejerce poder sobre ella, y la de jalar, ya no jala, significa que ya no puede, está muy cansado. Luego de ver el video, para resumir, nos vamos a ir a las preguntas. Tenemos preguntas con opción múltiple. La primera dice, ¿qué es una jerga en el contexto del lenguaje? ¿Cuál creen que sea? ¿Un idioma extranjero usado en comunidades específicas? No, ¿verdad? Porque no representa nuestra cultura. Una variedad de lenguaje que usan grupos sociales con características comunes. Puede ser. Una forma incorrecta de hablar el español. También puede ser, pero no es lo que define una jerga, sino nos está diciendo lo contrario. Una forma literaria de expresarse en poesía no lo es. Entonces, la que es una variedad de lenguaje que usan grupos sociales con características comunes. La segunda dice, ¿cuál de las siguientes palabras es un ejemplo de jerga utilizada comúnmente en la costa ecuatoriana? Sí, yapingacho es un plato típico de la sierra, así que no es de la costa. Bacán, ¿se acuerdan que les expliqué sobre bacán? Era un término rítmico y rápido al hablar de la costa. Entonces es esta, porque achachay también es de la sierra. ¿Qué función cumple principalmente la jerga en la comunicación? ¿Sustituir el idioma oficial? No. ¿Confundir a quienes nos pertenecen al grupo? Tampoco. ¿Expresar identidad grupal y cercanía? Claro que sí. ¿Facilitar el aprendizaje de nuevas lenguas? ¿Por qué no? Pero la que más se acerca es esta. ¿Qué palabra representa mejor la jerga juvenil en Ecuador hoy en día? Cebolla es una palabra del español. Canguil es una jerga utilizada para decir palomitas de maíz. Lanza es una palabra del español. Y acólito
Canguil, que significa palomitas de maíz. ¿Por qué algunas personas consideran que el uso de la jerga debe limitarse en el aula? Porque puede dificultar la comprensión de contenidos académicos. Exactamente, porque al usar jergas utilizamos connotaciones diferentes y al hacer eso no utilizamos las palabras correctas para que el estudiante pueda identificarlos. Por eso es bueno usarlas como puente, más no como el mensaje formal y oficial para enseñar. ¿Qué expresión de la jerga corresponde al contexto quiteño? Chuta, ñaño, bacán, lleno. Chuta o ñaño. ¿Cuál creen que sea? Ñaño, como lo vimos anteriormente. ¿Qué entiendes por jerga y cómo crees que influye en la comunicación entre diferentes grupos sociales en Ecuador? Aquí el estudiante puede responder de manera abierta lo que ha entendido de nuestra clase previamente. ¿Qué entiendes por jerga? Nos va a dar su definición personal, parafraseado. ¿Y cómo crees que influye en la comunicación entre diferentes grupos sociales? Al intercambiar información entre diferentes grupos sociales, con nuestra cultura, con nuestra región, con nuestras palabras, nuestra jerga, se produce un intercambio social y nos enriquecemos como ecuatorianos. Esto lo vamos a dejar aquí abierto para que el estudiante pueda responder, ¿no? Otra pregunta abierta es: ¿cuál es la función principal de la jerga en la identidad cultural de los jóvenes ecuatorianos? Aquí nos deja a nuestra merced de responder cuál es esa función principal. Para mí, la función principal de la jerga es identificarnos y tener un sentido de pertenencia aquí en el Ecuador. Que cuando estemos en el extranjero, de manera internacional, podamos desenvolvernos y decir nuestras jergas de manera cotidiana para que sepan y reconozcan la riqueza cultural de nuestro país. ¿De qué manera la jerga puede ser un recurso para la creatividad y el humor en el lenguaje? ¿De qué manera puede ser? El recurso para la creatividad, como dije, puede ser un puente entre el estudiante y el maestro, creando cercanía, creando una zona segura de humor en donde pueden intercambiar información y así el estudiante puede aprender más rápido. Por lo tanto, la jerga sumada al humor puede ser una herramienta eficaz. ¿Has tenido alguna experiencia en la que usar jerga haya generado malentendidos? ¿Qué pasó? Claro que sí, hay gente que no conoce ciertas jergas. Por ejemplo, decir que como pechuga es una jerga actual que mucha gente no conoce, pero que otra gente ya la adapta a su lenguaje informal. Significa que pechuga es la parte más jugosa del pollo, por lo tanto es la parte más importante. Entonces, al decir que como pechuga, quiere decir que como lo mejorcito, como primordial, como primero. Entonces, eh, sí hay muchos malentendidos. Aquí el estudiante va a contar su experiencia y qué ha pasado. Pues no. La pregunta número 11: ¿qué palabras en jerga te parecen más creativas o divertidas? Porque la palabra que dije ahorita es pechuga, o la palabra que significa de acuerdo, que es la palabra chato, para decir chato o posi, que significa positivo, estar de acuerdo. ¿Cómo explicarías a un extranjero una palabra en jerga ecuatoriana que no tiene traducción literal? Bueno, primero le pondré un ejemplo cotidiano en la cual él la podría usar y luego darle una referencia, como lo hice ahorita con la palabra chat. ¿En qué situaciones prefieres utilizar jerga en lugar del español estándar? En un partido de fútbol, en una pachanguita, es otra jerga que significa una fiesta con amigos, en una farra, en la universidad cuando estemos en trabajos grupales, en actividades sociales por lo general. Nada que involucre en trabajo ni algo académico formal. ¿Cuál de estas expresiones se usa para describir algo genial o excelente? ¿Qué foca? No. ¿Quiropráctico? No. ¿Salado? Tampoco. Bacán. Exactamente. La expresión de ley se utiliza para hablar de un tema legal. No. ¿Expresar dudas sobre algo? Tampoco. Confirmar algo con total seguridad. Exactamente eso significa de ley. Confirmar que sí. Exactamente es así. Y negar una petición no lo es. Bueno, hemos terminado las 15 preguntas. Vamos a pasar a la parte de profundizar. Aquí vamos a dar un breve concepto
de qué son jergas, lo que hicimos en las diapositivas y explicamos, ¿no? Aquí damos, por ejemplo, mashka, que significa comida, guagua, niño, ñaño, ya lo hablamos, arraray, en cambio es qué calor. Damos un pequeño contexto para que el estudiante pueda profundizar, como dice aquí. Vamos a la parte de conversar. Aquí tenemos 5 preguntas metacognitivas que el estudiante puede responder de acorde a su experiencia. ¿En qué situaciones prefieres utilizar la jerga en lugar del español estándar? Una pregunta metacognitiva para pensar. ¿De qué manera crees que el uso de ciertas jergas te conecta con algunos grupos sociales, como amigos, familia, compañeros de hobby, y al mismo tiempo te diferencia de otros? Una pregunta excelente. Y así sucesivamente con las demás, ¿no? Son solamente 5 preguntas en las cuales el estudiante tiene la capacidad de desarrollar su pensamiento crítico. Y finalmente, lo felicitamos, le ponemos que su exposición estuvo muy interesante, que demostraron y que entienden el valor cultural de las jergas. Ahora los invitamos a ir más allá, investigando cómo cambia la jerga según la edad, porque esto también se utiliza según edad. Un señor de 60, 70 años creo que no utilizaría la palabra chato o posi, por lo que es algo más juvenil, a eso se refieren con la edad. O la región, como dije, Arraray o Achachay, que es de allá de la sierra, Albacán y Chato de la costa. O cómo las redes sociales están creando nuevas expresiones también. Eso hará que su análisis sea aún más completo y se los anima con una frase. Sé que pueden lograrlo. Eso sería todo por nuestra clase el día de hoy con las jergas ecuatorianas, diapositivas que hemos hecho y elaborado con la IA de Gama. Un placer haberles compartido esta información. Muchas gracias.